Los 12 mejores consejos para equilibrar tu vida. ¿Quién no quiere el equilibrio en su vida? Yo soy la primera que lo he buscado desde que tengo uso de razón. Me ha costado toda una vida conseguirlo y todavía tengo mucho que hacer al respecto. Eso sí, cada vez queda menos. Pero, ¿qué es tener equilibrio en la vida? Quizá lo que muchos entendamos es qué o cómo hacer que diferentes situaciones que se nos presentan en la vida no consigan perturbarnos demasiado y, si lo hacen, podamos salir con bien de todo ello. Algunos de los consejos del vídeo de hoy ya los hemos visto en el reto de 30 días que hicimos en enero pasado. No obstante, no está mal recordarlo de vez en cuando, ¿verdad? Es básico que confíes en ti misma. La fe es un elemento importante en todo esto. En primer lugar, y sin lugar a dudas, porque es la base de los demás consejos. Así es que, primero, es que te enfoques solo en lo positivo. Tienes que, y no digo intenta, porque intentar es quedarse a medias o simplemente no hacer. Tienes que sacar lo bueno de cada situación. Convertir cualquier error o tropiezo diario en una lección. Como siempre os digo, lecciones o bendiciones. Y si tienes que retarte, rétate a ti misma. Pensar en positivo y actuar en positivo es una habilidad que se entrena, como otras muchas, para hacer que se convierta en un hábito. Tienes que entrenar y entrenar y entrenar hasta que de practicarla forme parte de ti y lo negativo desaparezca de tu vida. 2. Escucha la voz de tu alma. Deja que te sucedan las cosas, no las persigas, pero tampoco te quedes parado pensando en que ya llegarán. Para que sucedan tienes que tomar acción. Ya hablaremos de esto más profundamente en otro vídeo. Escucha pues con atención la voz de tu alma. No te precipites cuando haya que hacer algo, medítalo y actúa, pero deja que la vida te muestre el camino a seguir y déjate llevar a ese lugar que tiene reservado solo para ti. Te dejo el libro de Laín García Calvo del mismo título para que te entrenes en la caja de información del vídeo. 3. Si puedes hablar, habla. Si quieres algo, pídelo. Si te gusta a alguien, díselo. Si algo o alguien te disgusta y no estás conforme con esa situación, protesta y ponte en tu lugar que te corresponde. Simple, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por miedo. Pero, ¿qué pierdes? Si las cosas no salen como piensas que deberían salir, al menos ten la satisfacción personal de hacerte escuchar y no ser un corderito más asintiendo y aceptando todo lo que no deseas. Decir lo que piensas y mantenerte en tu sitio es un paso muy importante para empezar a luchar por tus sueños y cambiar, en primer lugar, tu mundo. Ojo, esto no es pelear. ¿Me hago comprender? 4. Ser feliz y agradecido. Esto es prácticamente lo mismo. Están íntimamente relacionados. Cuando eres agradecido, estás plenamente enfocado en lo que tienes, en lo que deseas, en lo que llega a ti de forma irremediable. Y no en lo que necesitas o en lo que te hace falta, porque eso no es más que mediocridad y carencia. Cultiva la humildad, la fe y comprueba cómo, al agradecer, tu vida se transforma de una manera en la que podrás apreciar la capacidad que tienes para ver las maravillas que este mundo tiene para ofrecerte. 5. Dar y recibir. Dar es muy importante, pero saber recibir no es nada fácil, porque ahí actúa también mucho nuestro ego. Pero si un día consigues recibir y dejar ir con la misma facilidad, ese día serás una persona llena de sabiduría, porque eso implica saber abrir y cerrar las puertas necesarias para dejar entrar lo nuevo y maravilloso que hay para ti y dejar salir aquello que ya no necesitas para continuar tu viaje de vida hacia lo mejor de ti misma. 6. Sé generosa, sé generoso.
Devolver de alguna manera todo aquello que recibes hará que venga más hacia ti. Es el efecto boomerang del que te hablo en alguno de los vídeos. Aquello que lances es aquello que recibes. Lanza amor, recibirás amor. Lanza generosidad, recibirás generosidad. Lanza odio o maldad y eso también vuelve. Cuidado. Tu buena energía es capaz de transformar tu entorno. Comprueba cómo regresa a ti todo lo que puedes brindar como persona, como ser humano que eres. Ya sabes, la energía no se pierde, se transforma. Transfórmala para tu bien. 7. Uno de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca nos dice que no te tomes nada como personal. Nadie te puede ofender si tú no se lo permites. Las palabras de los demás solo hablan de cómo son ellos, de cómo se sienten, de cómo está su mundo interior. No hablan de ti. Solo les das valor cuando permites que esas palabras te hagan daño. No respondas a los ataques personales. No te involucres en batallas que solo van a desgastar tu preciosa energía. Y lo peor, dejarte sin ella. Las personas inteligentes buscan situaciones de conversación enriquecedoras que te aporten a tu crecimiento. Si no es así, sonríe, haz un chiste, habla del tiempo o despídete de una manera cordial. Hasta la próxima, que no sabremos cuándo será. 8. Trabaja en conciencia y sé lo más eficaz posible. No dejes que nada ni nadie interrumpa lo que estás haciendo. Dedica tu tiempo a hacer cosas que te resulten provechosas y te reporten alegría a tu vida. A mí me pasa, sobre todo cuando estoy escribiendo y muy metida en la historia o el artículo que escribo. Si alguien me desconcentra, me cuesta mucho volver a conectar con el hilo conductor que tenía antes de la desconexión. Tu tiempo de trabajo es tu tiempo de trabajo. Cuando lo acabes o decidas hacer un descanso, que seas tú el que lo decide. Sobre todo en trabajos muy personales que requieren una gran concentración. Piensa en tu futuro. Tu futuro es solo tuyo. No dejes que nadie decida por ti. ¿Quién puede tener la potestad de decidir por ti? Nadie, solo tú. Trabaja para ello cada día de tu vida. Eso sí, puedes decidir con quién lo compartirás, pero es tu decisión. Tu éxito profesional y personal es algo que puedes lograr tú sola, o compartirlo con alguien que te valora o a quien tú valores realmente para compartir ese cachito de vida. No tiene por qué ser tu pareja. Puede ser un miembro de tu familia o ese querido amigo que ha estado a tu lado toda la vida. Hay cosas que vale la pena vivir y las perdemos porque las valoramos mal en el momento en que llegan. Pero si en ese momento lo consultas con alguien, puede darte una visión diferente de lo que tenías tú en un principio. Y lo que no consideraste puede realmente ser una oportunidad de oro. Encuentra tu sitio. Eres una persona, un ser humano, y en la vida hay infinidad de cosas que hacer que solo trabajar. Recuerda que la sociedad nos influye muchísimo. Cuidado con esto porque puede ser un arma de doble filo. Tú no le perteneces a la empresa donde trabajas, ni siquiera a la tuya propia. Así es que, ¿cómo equilibrar ambas cosas? No es fácil, pero tampoco es imposible. Es algo que tienes que aprender, como otras muchas cosas de las que hablamos aquí. Es cierto que si tienes que conseguir tener éxito, hay que dedicarle muchas horas al día para ello, sacrificando muchas otras cosas, pero también puedes disfrutar sabiendo dejar a tiempo lo que haces para disfrutar unos momentos con tu familia o con tus seres queridos. ¿Sabes cómo conseguir esto? Lo vemos en el siguiente paso. 11. Para conseguir equilibrar esto, hay que organizarse muy bien. Optimizar tu día a día hace que en determinado momento puedas dejarlo todo para disfrutar unas horas con tus hijos, en el cine o en el parque, sin tener que pensar a cada momento lo que tienes que hacer en la oficina o lo que has dejado de hacer por estar ahí. Olvida todo eso si de verdad quieres disfrutar de tu vida y de todo lo que la rodea. A mi modo de ver, no hay cosa más horrorosa hoy en día que quedar con alguien para comer o cenar
y lo primero que hace es sacar su celular y ponerlo sobre la mesa. Eso quiere decir que no eres nada importante para esa persona, que lo más importante está en ese dispositivo que en muchas ocasiones nos nubla la mente. Tómate un rato de conversación con la persona con la que has quedado. Si lo has hecho es porque deseabas estar y hablar con ella. Si no, solo lo has hecho por compromiso, y eso no es disfrutar. Estoy segura de que sin duda estás cansado o cansada, pero disfrutar y divertirte alivia el cansancio e incluso lo elimina directamente, reafirmando tu energía. Diviértete sin pensar en más que divertirte. Y eso nos lleva a este último paso. 12. Aléjate de las redes sociales. Difícil, ¿verdad? Decir esto a alguien como yo que vive de las redes sociales no es muy común, pero voy a hacerme entender cómo y por qué de esta afirmación. No sé si te pasa a ti, pero a mí sí que me pasa. Quiero hacer algo y en alguna de las redes siempre hay algo que me interesa. Lo veo, lo sigo y cuando me doy cuenta han pasado una serie de minutos, incluso horas, y no he hecho aquello que debía hacer y que realmente quería hacer. ¿No te ha pasado esto? Por fortuna ya hace tiempo que esto no me pasa, pero es más común de lo que te imaginas. ¿Qué interés tiene reírte de las locuras que hace alguien? O mejor decidir emplear tu tiempo pensando en tu desarrollo personal. Tú decides, por supuesto. Decidme si me hago entender, por favor. Solo son excusas lo que nos ponemos cuando creemos que las necesitamos para trabajar, que en muchos casos es así, pero la mayoría de las veces son una pérdida de tiempo precioso, que como sabrás no sobra, como para perderlo en cosas que no te llevan a mejorar cada día, que además es lo único que debes pensar en todo el día, en tu camino hacia el éxito. Desactiva las notificaciones, después no las revises aunque aparezcan, si no, ponte un tiempo limitado cada día para esto, pero no te pases o no lo conseguirás. Tu vida real está fuera de las redes, aunque estas en cierto momento nos ayuden a ser mejor, como el contenido de este canal. Quizá no tengamos una receta secreta para esto, pero hace tan solo unos años ni nos planteamos una cosa parecida en nuestra vida. Mi mamá es activa entre redes sociales, pero ella tiene 80 años. Le sirven como diversión y sobre todo como aprendizaje. Creo que ya he probado todas las recetas del canal Cocina Fácil, de la que es una asidua seguidora. A esto me refiero. Equilibramos ambos extremos. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo, sobre todo con aquellos a quien pueda serle útil. Con ello contribuyes a una gran labor social. Apoya este canal, me haces muy feliz y ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más grandes. Activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.